qué gran tema tenemos sobre la mesa hoy. En este análisis a fondo, la misión que tenemos es bien ambiciosa. Totalmente. Queremos desenredar este mundo que es súper complejo, pero absolutamente fascinante de la política fiscal chilena. Que vaya que tiene sus matices. Uf, muchísimos. Y la idea es intentar entender algo que, fíjate, parece casi como una ley de la física en las sociedades modernas. O sea, ¿por qué el gasto público tiende a crecer de manera inexorable? Y lo más crítico de todo esto, ¿qué sucede cuando las matemáticas simplemente ya no cuadran? Ese es el gran dilema, claro. Y bueno, para lograrlo, contamos con una pila de documentos que ofrecen una radiografía completísima de la situación. Estamos hablando de informes sumamente exhaustivos del Consejo Fiscal Autónomo. El CFA. Exacto. También tenemos datos de la Dirección de Presupuestos, la DIPRES, y análisis del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. Sí, que aportan una visión bien particular. Así es. Y sumamos también la Política Nacional de Desarrollo Productivo Sostenible del Ministerio de Economía. Y para darle un marco teórico a todo esto, textos académicos de la UNED sobre teorías económicas. Bueno, vamos a desempacar esto. Es un conjunto de fuentes verdaderamente rico, la verdad. Nos permite viajar desde la teoría académica más abstracta hasta, digamos, los números más implacables de la realidad nacional. Tal cual. Y yo creo que es fundamental entender desde el minuto uno que las finanzas de un país no son solo columnas en una hoja de cálculo. No, para nada. Son un reflejo directo del comportamiento humano, de las expectativas ciudadanas y de unas dinámicas políticas que muchas veces empujan hacia el límite. Y empecemos justamente por esa teoría, porque antes de ver los números en rojo de Chile, el documento de la UNED nos plantea una base bien intrigante. Sí. Nos dice que las sociedades siempre, sin excepción, terminan demandando más gasto público. No parece ser un problema de un solo gobierno de turno, sino de la evolución social misma. Exactamente. Hay un concepto ahí llamado la ley de Wagner, pero me gustaría que nos expliques cómo funciona eso en la práctica. O sea, ¿por qué el desarrollo trae consigo una factura estatal más cara? Lo fascinante aquí es cómo Adolf Wagner, hace ya más de un siglo, observó una tendencia que sigue totalmente vigente. Es increíble que siga aplicando. Sí, fíjate, la premisa es que a medida que las sociedades se desarrollan, se industrializan y, bueno, se vuelven más ricas, también se vuelven infinitamente más complejas. Claro, surgen nuevas necesidades. Exacto. Y esa complejidad genera nuevas fricciones. La ley de Wagner clasifica a los servicios públicos como bienes superiores. ¿Y eso qué significa, en términos sencillos? En términos económicos, eso significa que cuando el ingreso general de un país aumenta, el deseo por servicios como, no sé, mejor salud, educación avanzada o infraestructura de clase mundial, no crece al mismo ritmo, sino que crece mucho más rápido que el propio ingreso. A ver, o sea, no es solo que la población quiera más escuelas, sino que ahora exige escuelas con tecnología de punta, Claro. con alimentación de primera y, no sé, apoyo psicológico permanente. Exactamente. La exigencia sube de estándar. Pero la UNED también introduce otros dos conceptos, que son súper psicológicos y sociológicos, Ajá. que son clave para entender el gasto. Son el efecto desplazamiento y el efecto inspección. Estos explican la relación, digamos, psicológica que tienen las sociedades con los impuestos. Y aquí es donde la teoría se vuelve muy cotidiana, estoy segura. Entiendo que esto ocurre en tiempos de crisis extremas. Imaginemos un terremoto devastador, algo que en Chile se conoce muy bien. Sí, lamentablemente sí. El Estado dice algo como, necesitamos un impuesto de emergencia para reconstruir las carreteras. La población, al ver la emergencia y la destrucción, acepta pagar más. Lógico. Entonces, el efecto desplazamiento es que, 10 años después, las carreteras ya están reconstruidas, pero ese impuesto nunca desaparece, ¿verdad? Así opera tal cual. La sociedad sufre un desplazamiento hacia un nuevo nivel de tolerancia tributaria. Ya se acostumbran a que ese dinero no está en sus bolsillos. Claro. Y ahí entra el efecto inspección. Los ciudadanos, ya habituados a pagar esa carga tributaria más alta, comienzan a inspeccionar el entorno. Miran a su alrededor. Y dicen, bueno, si ya estoy pagando esto, quiero más cosas. Exacto.
Exigen que esos fondos se destinen a tapar otras deficiencias históricas. El gasto sube un escalón por la crisis, pero luego se queda a vivir en ese nuevo piso. Nunca baja. Pero espera un momento. A ver, si sabemos que los impuestos no bajan y el gasto solo sube, ¿por qué la política sigue alimentando este ciclo? Porque el texto de la UNED menciona las teorías de la justicia distributiva y el ciclo electoral. Pareciera que la filosofía política de turno dicta qué tan rápido se abre la billetera estatal. Es un punto central del documento. La academia identifica diferentes visiones de justicia distributiva que presionan el gasto. Por un lado está el liberalismo clásico. Que busca un Estado más pequeño, me imagino. Claro, aboga por un Estado mínimo y una intervención súper reducida. Pero en la práctica política moderna vemos una fuerte influencia del comunitarismo, Ya. que enfatiza los lazos sociales y la responsabilidad colectiva de proveer bienestar. Y también del pluralismo, donde múltiples grupos de interés compiten constantemente para obtener recursos del Estado. Y esto pasa sin importar quién esté en el poder, ¿no? Sí, independientemente de si gobiernan partidos conservadores o socialdemócratas. La competencia electoral en un sistema pluralista incentiva la promesa de mayor redistribución simplemente para captar votos. Lo que eleva permanentemente la oferta de gasto. Así es. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque es momento de aterrizar toda esta filosofía y psicología directamente en la dura realidad chilena y en el famoso quiebre de su regla de oro. Un tema delicadísimo. Sí, para poner en contexto a quienes nos escuchan, Chile implementó en el año 2001 una política conocida como la regla de balance estructural. En términos muy simples, es como la lógica financiera de cualquier hogar prudente. Ahorrar cuando se puede. Exacto. Ahorrar todo lo posible en los años de vacas gordas, cuando el precio del cobre está altísimo y entra mucho dinero, para tener un colchón y no tener que cortar programas sociales en los años de vacas flacas. Y hay que reconocer que, en su momento, fue un diseño institucional brillante. Yo estoy convencido de que le dio a Chile un prestigio internacional enorme. Totalmente, fue un ejemplo a seguir. Si miramos hacia atrás, esa misma regla fiscal permitió al país enfrentar la crisis financiera global de 2008 con un paquete de estímulo masivo. Y todo gracias a los ahorros acumulados. Claro, había de dónde sacar. El diseño busca aislar el presupuesto nacional de la volatilidad extrema del precio del cobre. El gran dilema surge cuando la disciplina para cumplir las metas autoimpuestas se evapora. Y los recientes informes del Consejo Fiscal Autónomo, el CFA, son lapidarios al respecto. Son durísimos. Son un balde de agua helada sobre las expectativas de sostenibilidad. Revisemos las cifras, porque de verdad estoy asombrada con lo impactantes que son. A ver. El año 2024 cerró con un déficit estructural del 3,3% del Producto Interno Bruto. La meta original del gobierno era terminar en un 1,9%. Es un desvío gigantesco. Gigantesco. Pero el 2025 proyecta un panorama aún más oscuro. Se estima un cierre con un déficit del menos 3,6% del PIB. ¿Guerra o un cataclismo? O sea, ¿acaso hubo algún shock externo monumental que justifique este nivel de endeudamiento? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta a esa pregunta es quizá lo más preocupante de todo el informe del CIFA. ¿Por qué? Porque estas inmensas desviaciones y este nivel de déficit ocurrieron en años que, macroeconómicamente hablando, fueron completamente normales. O sea, ¿no pasó nada extraordinario? No hubo una nueva pandemia, no se desplomó el sistema financiero global, ni hubo un terremoto grado 8,8. Nada de eso. Sin shocks externos a la vista, el Estado gastó sistemáticamente muy por encima de sus posibilidades estructurales. Y la consecuencia directa es que la deuda bruta del gobierno central cerró rozando el 42,3% del PIB. Lo cual es altísimo para los estándares chilenos. Está peligrosamente cerca del límite que las propias autoridades han definido como el nivel prudente de deuda, que está fijado en un 45% del PIB. Sí, queda muy poco margen. Es literalmente el equivalente a ver cómo el saldo de tu tarjeta de crédito se acerca mes a mes al límite máximo permitido por el banco. Tal cual. Y frente a este nivel de gasto, la pregunta obvia es ¿dónde está el dinero? O sea, ¿por qué se generó este agujero si la economía funcionaba con normalidad? El misterio de los ingresos es la pieza clave de este rompecabezas fiscal. Los documentos del CEFA son categóricos y fíjate, utilizan un lenguaje muy duro para lo que es el estándar técnico. Sí, no se guardaron nada.
Señalan que existieron errores reiterados y significativos en las proyecciones de ingresos elaboradas por la Dirección de Presupuestos, la DIPRES. O sea, calcularon mal. Básicamente, se armó el presupuesto general de la nación asumiendo que iba a entrar a las arcas fiscales una cantidad de dinero que en la realidad nunca existió. Y esos errores tienen un precio altísimo. Yo estaba revisando el informe y detalla que se sobreestimaron los ingresos tributarios no mineros en un promedio de 0,91% del PIB entre 2018 y 2024. Que es una barbaridad. Traducido a dólares, son aproximadamente 3.189 millones de dólares que se contaron como dinero seguro en el bolsillo, Y que no estaban. pero que eran puro optimismo contable. Ahora, ¿es esto incompetencia técnica a la hora de calcular o es que el sistema político presiona para inflar los ingresos y así justificar el gasto que la sociedad exige según la ley de Wagner? Es una mezcla bien compleja. Hay factores técnicos que son súper difíciles de modelar en una economía estancada, pero también existe lo que podríamos llamar un sesgo de optimismo institucional. Me gusta ese término, suena diplomático. Es que cuando las demandas sociales son inmensas, es políticamente mucho más fácil aprobar un presupuesto con proyecciones de ingresos optimistas. Claro, decir que sí va a alcanzar para todo. ¿Qué decirle a la ciudadanía en la cara que no hay fondos para un nuevo hospital o una nueva escuela? Y cuando esos ingresos predeciblemente no llegan, se recurre a medidas de parche. Un ejemplo perfecto que mencionan las fuentes es el uso en 2024 del impuesto sustitutivo de impuestos finales, o el famoso ISIF. Ah, el ISIF. Me pareció una medida fascinante, pero súper arriesgada. Muy arriesgada. Es como cuando alguien, sintiendo que no llega a fin de mes, le pide a su jefe un adelanto del sueldo del próximo año, pero ofreciéndole un descuento. Esa es la analogía perfecta. El Estado les dijo a los contribuyentes, paguen hoy sus impuestos futuros sobre utilidades acumuladas y les cobro una tasa menor. Y lograron recaudar un 0,31% del PIB de forma rápida para tapar el agujero de 2024. Logró su objetivo inmediato, sí, pero esto genera una severa resaca fiscal. Ese dinero adelantado que ingresó en 2024 es recaudación que, inevitablemente, va a faltar en 2025 y 2026. Te gastas hoy lo de mañana. Se está hipotecando la estabilidad futura para resolver la urgencia del presente. Y a esto se suma la preocupación que tienen tanto el Fondo Monetario Internacional como el propio CIFA respecto a la nueva ley de cumplimiento tributario. ¿Qué pasa con esa ley? El gobierno apuesta que esta ley, que está diseñada para combatir la evasión y la elusión, va a recaudar miles de millones de dólares gradualmente. Ya. Pero si el rendimiento efectivo de esta ley resulta ser otro espejismo, otro error de proyección, y recauda menos de lo esperado, el agujero estructural va a ser todavía más profundo. Claro. Y siguiendo esa lógica, a ver, si los ingresos están cayendo, si las proyecciones fallaron rotundamente y ya se agotó la estrategia de pedir adelantos tributarios, Sí. el paso lógico sería apretarse el cinturón. Si no entra dinero, hay que cortar el gasto. Sin embargo, sabemos que eso no ocurre. ¿Qué hace que el gasto estatal sea tan, pero tan inamovible? Nos topamos de frente con la rigidez institucional. Según el desglose de la DIPRES, un abrumador 72% del gasto público en Chile está anclado en áreas sociales que son virtualmente inflexibles. ¿Cómo cuáles? Salud, educación y previsión social. Es decir, el pago de pensiones. Claro. Reducir el gasto ahí implica cerrar camas de hospitales, frenar subvenciones escolares o recortar el monto directo de las pensiones a los jubilados. Exacto. Nadie en su sano juicio político haría eso de la noche a la mañana. Imposible. Y ahí volvemos a la teoría del pluralismo y el ciclo electoral que nos planteaba la UNED. El costo político y social de recortar en esas partidas es simplemente brutal. ¿Te cuesta una elección? O más que eso, ninguna coalición, sin importar su color político, está dispuesta a asumir el desgaste de reducir beneficios sociales ya adquiridos. Por lo tanto, el gasto se vuelve totalmente rígido a la baja. Sube fácil, pero no baja. Lo cual nos lleva a un escenario crítico. Si no se puede cortar el gasto y los ingresos regulares no alcanzan, bueno, hay que buscar financiamiento en otros rincones. Así es. Y aquí es donde entra el debate, el análisis del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. Ellos argumentan que para mantener esta inercia de gasto, el Estado tuvo que recurrir a vaciar los ahorros soberanos del país. Los mismos que se construyeron con tanto esfuerzo gracias a la regla de balance estructural. Exactamente.
Los datos respaldan esa preocupación, ojo. El Fondo de Estabilización Económica y Social, el FIS, que es la gran cuenta de ahorro del país para emergencias extremas, ha caído a mínimos históricos, ¿En cuánto está ahora? situándose cerca del 1,0% del PIB. Uy, Es un nivel tan bajo que reduce drásticamente la capacidad de resiliencia de Chile frente a un verdadero shock externo. Ya no hay colchón, literal. nada. Pero Libertad y Desarrollo hace una acusación aún más severa en sus informes. Utilizan un término bastante provocativo. Sí, la elusión fiscal. Exacto. Afirman que el gobierno está realizando una especie de elusión fiscal o ingeniería fiscal con las empresas del Estado. Apuntan específicamente a que se retiraron 3.400 millones de dólares de Corfo. Que es la Agencia Estatal de Desarrollo Económico. ¿Sí? Dineros que provenían directamente de los contratos del litio. Y además se retiraron 400 millones de dólares de utilidades de ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo. Todo esto para financiar gasto corriente. Exacto. Y para quienes nos escuchan, sacar dinero de la Agencia de Desarrollo Productivo y de la petrolera estatal para pagar las cuentas del día a día, o sea, sueldos o insumos, es cuanto menos inusual. Es un debate enorme sobre la ortodoxia fiscal y la calidad institucional. Por supuesto, el Estado es dueño de esas empresas y agencias, y legalmente puede requerir esos fondos. Eso no está en duda. Claro. Sin embargo, el argumento crítico es que Corfo, por ejemplo, fue diseñada para fomentar el desarrollo tecnológico, la innovación y el fomento productivo a largo plazo, no para operar como un cajero automático que cubra déficits de corto plazo del gobierno de turno. Claro, desvirtúa su propósito. Totalmente. Cuando las reglas fiscales aprietan, surge la tentación de buscar estas vías alternativas. Más allá de si es legal o no, el consenso técnico es que depender de retiros extraordinarios de empresas públicas agota el patrimonio estatal y simplemente no es una solución sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos presión social por más gasto, tenemos proyecciones de ingresos que fallaron, ahorros soberanos casi en cero y un límite de deuda ahí a la vista. Un panorama complejo. Muy complejo. ¿Cuál es la vía de escape? Porque la conclusión general de la política fiscal chilena en este momento parece ser un callejón sin salida. Sí, pareciera que no hay por dónde. Y el problema de fondo, que además cruza absolutamente todos los documentos que revisamos, es que la economía chilena lleva estancada más de una década. Ese es el gran elefante en la habitación. Desde 2012, el país crece a tasas mediocres en torno al 2%. Y las proyecciones del Banco Central para la próxima década apenas promedian un 1,8%. Bajísimo. Es matemática pura y dura. Es imposible sostener un estado de bienestar expansivo si la economía no crece. Ese es el nudo gordiano del desarrollo chileno hoy. La sostenibilidad fiscal ya no pasa solamente por ajustar impuestos de un lado a otro o recortar por los bordes, sino por volver a crecer en serio. Claro. Y es aquí donde entra la apuesta estratégica del Estado, que está súper bien detallada en la Política Nacional de Desarrollo Productivo Sostenible, o DPS, que es impulsada por el Ministerio de Economía. ¿Y qué propone este documento? Este documento reconoce abiertamente que el modelo basado puramente en exportar materias primas sin procesar ya tocó techo. No da para más. Ya no alcanza con sacar piedras y venderlas. Exacto. El objetivo del DPS es sofisticar la matriz económica, incorporando ciencia, tecnología, conocimiento y forjando alianzas robustas entre el sector público y el sector privado. Es la búsqueda desesperada de un nuevo motor para la economía. Y las grandes estrellas de esta estrategia, los supuestos salvavidas, son el hidrógeno verde y especialmente el litio. El famoso oro blanco. Sí. En cuanto a este último, la Estrategia Nacional de Litio introduce los nuevos contratos CEOLES. Expliquemos un poco esto. Los CEOLES son los contratos especiales de operación de litio y representan un cambio de paradigma bien profundo. Sí, cambian las reglas del juego. La idea no es solo bombear salmuera y vender el carbonato de litio al extranjero, así tal cual, sino obligar a las empresas a generar valor agregado localmente, integrando tecnología aquí en Chile. Además, fíjate que la estructura de estos nuevos contratos estipula que una parte significativa de las rentas que se generen debe destinarse por diseño a financiar la diversificación productiva en otras áreas de la economía, a través de Corfo. Para no poner todos los huevos en la misma canasta. Justamente, para evitar depender de un solo mineral de nuevo.
Y hay una dimensión fundamental que la política de DPS aborda con mucha fuerza, que es el componente ambiental y social. Claro, el famoso concepto de la transición socioecológica justa, que suena muy bien, pero en la práctica, ¿qué significa esto para el desierto de Atacama o para los salares mismos? Significa un intento real de equilibrar la balanza. La estrategia oficial establece la protección del menos el 30% de la superficie de los salares. Los declaran intocables. Así es, declarándolos zonas libres de extracción para preservar su frágil ecosistema hídrico, que es un tema súper sensible allá. Me imagino. Se busca explotar la inmensa ventaja comparativa que tiene Chile como proveedor de recursos críticos para la electromovilidad global. Todo mundo quiere litio para los autos eléctricos, Claro, hay que aprovechar el momento. pero evitando los pasivos ambientales masivos que dejaron los ciclos mineros del pasado. Es una transición socioecológica justa porque intenta generar riqueza macroeconómica sin que las comunidades locales o el medio ambiente paguen el costo irreversible de esa extracción. Es un balance extremadamente delicado, la verdad. En el papel suena como la solución perfecta, pero requiere una ejecución técnica impecable. Y disciplina. Mucha disciplina. Algo que, viendo el historial reciente de las proyecciones de ingresos de la DIPRES, nos genera ciertas dudas razonables. Sintetizando este tremendo panorama que hemos delineado hoy, parece que la conclusión de todos estos análisis confluye en una fricción monumental. Un choque de trenes. Sí, por un lado vemos una sociedad moderna, pluralista, que tal como predecía la ley de Wagner hace ya un siglo, demanda cada vez más derechos, mejor infraestructura y una mayor red de protección estatal. Y por otro lado, Por otro lado, esa demanda ciudadana inagotable está chocando a toda velocidad contra la fría e inamovible pared de las matemáticas. así es, Una economía que no logra despegar del 2% de crecimiento, proyecciones de ingresos que resultaron ser un espejismo y el dramático agotamiento de unos ahorros soberanos que costó décadas construir. y resulta vital, de verdad, vital, comprender por qué esta densa discusión macroeconómica tiene un impacto tan directo y brutal en la vida cotidiana de cualquier persona. Claro, porque no son solo números en el aire. Exacto. Cuando un país pierde su credibilidad fiscal, cuando agota sus fondos de estabilización y se acerca peligrosamente al límite de lo que puede pedir prestado, se vuelve extremadamente vulnerable ante cualquier tormenta global. ¿Y cómo se traduce esto en el día a día? En un mayor riesgo país que encarece el costo de la vida a través de la inflación. Significa que los créditos hipotecarios para comprar una casa o los préstamos para emprender se vuelven prohibitivos debido a las altas tasas de interés. Te afecta el bolsillo directamente. Y lo más trágico, significa un Estado sin liquidez para desplegar ayudas sociales urgentes cuando una nueva crisis golpee inevitablemente la puerta. Es el costo silencioso pero implacable de la indisciplina fiscal y el bajo crecimiento. Y para cerrar esta inmersión profunda, hay una reflexión que surge de cruzar todas estas fuentes y que resulta para mí profundamente provocadora. A ver, Si la historia y la teoría nos demuestran que las emergencias logran que las sociedades acepten pagar impuestos más altos permanentemente debido al efecto desplazamiento, sí, pero al mismo tiempo esa economía se encuentra estructuralmente estancada, estamos ante un sistema democrático que, empujado por la competencia electoral y las crecientes demandas sociales, está programado casi por naturaleza para terminar rompiendo sus propias reglas de responsabilidad fiscal y agotar hasta el último centavo de sus ahorros. es una paradoja tremenda. Nos obliga a cuestionar si las reglas fiscales actuales, así como están diseñadas, son realmente compatibles con las inmensas presiones de las democracias modernas. Definitivamente nos deja con muchísimo para analizar y debatir. Ha sido un recorrido intenso, lleno de matices, de datos duros y de lecciones fundamentales. La invitación queda súper abierta a seguir cuestionando, investigando y sobre todo observando de cerca cómo evoluciona este complejo tablero económico. Hasta la próxima.